Casi tenemos que ampliar la azúcar, ¿no? Impresionante, impresionante. Más alto a las queridas familias de Bar Mitzvah. Lo primero que hicimos con Nora cuando nos vimos fue abrazarnos. Lo segundo le decía más alto y lo tercero nos contamos un chiste que ya es un chiste interno. Decimos, después de tantos días de calor, menos mal que no mandamos todavía a la tintorería el sobre todo, ¿no? Gente previsora, lo que se dice. Pero los previsores también tienen algún defecto, aunque no lo crean, ¿no? Y algunas dificultades con las que lidian en la vida. Yo les quiero contar una de ellas. Recuerdo una ocasión en la que, armándome de coraje, logré hacer algo que muchos de nosotros seguramente nos estamos debatiendo hace meses. ¿Saben lo que logré hacer entonces? Dejé a mi analista. Me armé de valor y en una sesión le dije, no quiero continuar más trabajando con vos. Esto no significaba, claro, que yo me declaraba libre de cualquier vestigio de neurosis. Por el contrario, las razones de la ruptura eran claras y eran otras, ¿no? Pero la verdad es que la interrupción del análisis, de la terapia, me dio una posibilidad. Me abrió la posibilidad de correrme siquiera por un breve tiempo de mis propios embrollos personales, de dejar de indagar, de ahondar constantemente en ellos, y me permitió así, por algunas semanas, levantar la cabeza, mirar por fuera de mi ombligo y observar, entender que yo no era el único que padecía, que era presa de ciertas ansiedades, ¿no? Silvina se ríe porque seguramente esto que digo resulta una obviedad, sobre todo para quienes como nosotros viven en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Porque basta tan solo a menudo con salir a la calle, ¿no? Para ser testigos del nivel de neurosis colectivo que de una manera u otra todos padecemos, por las mismas condiciones, por el mismo tiempo, el mismo frenesí que implica la vida urbana. Y hace unos días, les quiero contar, me sucedió en este sentido algo curioso, algo que me permitió constatar nuevamente el revuelo generalizado que hay en la ciudad de manera irrefutable. Escuchen lo que me pasó. Resulta que unos amigos muy queridos, me invitaron a almorzar en Suzuka. Había un pequeño problema, para ello había que cruzar la mitad de la ciudad, pero así todo, la oferta resultaba tentadora y agradable, así que me dispuse a salir de casa, caminé hacia Cabildo y Juramento y bajé al subte, ¿no? Hasta ahí todo iba bien, todo marchaba sin ningún tipo de sobresaltos. Pero ya dentro del vagón todo comenzó a cambiar. Había un aire enrarecido dentro del tren. La gente parecía ostensible, visiblemente inquieta por alguna razón. Yo pensé en aquel momento quizás que se debía al mero hacinamiento, ¿no? O al sofocamiento propio de estar en un ámbito subterráneo. Y mientras pensaba todo esto, estalló una discusión al lado mío entre dos personas que se peleaban por un asiento que se desocupaba, ¿no? Y la verdad es que una de ellas exhibía ánimos un tanto belicosos, ¿no? Pero, ¿saben que es algo que ya tenemos de alguna manera naturalizado, ¿no? Ser testigos de estas situaciones, por lo que todos alrededor nos vimos algo indiferentes, hasta que de pronto una voz, como salida del cielo, interrumpió por completo el altercado y captó la atención de todos los pasajeros. Era la voz de la conductora del subte, que anunciaba por los altoparlantes que el tren intempestivamente debía interrumpir su recorrido en la siguiente estación por razones de índole desconocidas. Y se imaginarán, ¿no?, lo que sucedió entonces. El aire ya enrarecido
del vagón se transformó en un ánimo de desconcierto, de confusión generalizadas. Y de pronto la gente comenzó a apiñarse junto a las puertas, ¿no? Visiblemente inquieta y malhumorada. Algunos, me acuerdo, mascullaban insultos entre dientes, otros miraban los relojes de manera impaciente, otros nerviosamente escribían mensajes en sus teléfonos celulares, seguramente avisando a quien los esperaba que no iban a llegar a tiempo, ¿no? Cada uno estaba ensimismado, enfrascado en sí mismo, y me incluyo, pero todos teníamos algo en común. Nadie quería ser el último en salir del subte, ¿no? Pero para no aburrirlos, voy a terminar mi relato aquí, ¿está bien? Y no pienso contarles acerca de las circunstancias subsiguientes, ¿no? De lo que pasó cuando continué el camino, el derrotero hacia la casa de mis amigos. Si no les quiero contar cómo una vez que salí a la calle, plena avenida Santa Fe, el bullicio de alrededor me golpeó en la cara como un vaho de aire caliente. No les quiero contar cómo, cuando finalmente encontré un taxi, el conductor, seguramente ya cansado del trajín cotidiano, insultaba a diestra y siniestra a todo aquel que pretendía bloquearle el camino. No pretendo ni siquiera mencionarles que justo antes de llegar en la misma esquina a la que me dirigía, fui testigo nuevamente de otra trifulca, otra reyerta, esta vez entre dos personas que discutían por alguna circunstancia típica del tráfico, ¿no? Y que lo hacían de manera verdaderamente agresiva. Pero finalmente me bajé del taxi, me apié del auto, y mientras caminaba hacia la puerta detrás de la cual me esperaba finalmente el anhelado encuentro, el recuerdo de un cuento que leí en mi adolescencia me pasó por mi mente como una ráfaga. Es un cuento de Edgar Allan Poe. Se llama, escuchen el nombre, porque ya el nombre es magnífico. Se llama, al menos en algunas traducciones, El método del doctor Alquitrán y del profesor Pluma. El método del doctor Alquitrán y del profesor Pluma, ¿no? Me acuerdo incluso cuando fui a comprar las obras completas de Poe, tomando el mismo subte hace muchos años, ¿no? En situaciones quizás similares, y recuerdo, los chicos no me van a creer, ¿cuánto salió aquel ejemplar? 5 pesos. 5 pesos. Y no era una excepción, no era una bicoca. Por 5 pesos uno podía conseguir cualquier clásico de la literatura universal, ¿no? La cuestión es que en este relato particular, Poe narra como un hombre británico, un hombre de buena posición social, emprende un viaje a Francia y, aprovechando la ocasión, decide visitar un famoso establecimiento psiquiátrico, una institución psiquiátrica que había ganado renombre en los últimos años por sus novedosos tratamientos clínicos. Y ya en el hospicio, el protagonista es recibido por los presuntos médicos, ¿no? Y él los percibe como gente, digamos, poco común, poco ordinaria, ¿no? Gente cuyos modos escapan a lo común, gente cuyas conversaciones suenan sospechosamente incongruentes e inconexas, gente que se viste de una manera algo extraña, con plumajes y adornos de todo tipo, ¿no? Y hacia el final del cuento se entiende, se devela el motivo de toda aquella excentricidad alrededor de este establecimiento. ¿Qué había sucedido? Cuenta Poe que en una ocasión los pacientes se sublevaron y ¿qué hicieron? Lograron derrocar a los médicos, usurpar sus puestos y encerrarlos como si ellos, los médicos, fueran los lunáticos, ¿no? La alegoría del relato es magistral, es sublime, ¿no? Porque el cuento retrata de una manera vívida uno de los fenómenos más característicos de nuestra vida, de la vida moderna, de nuestros desvaríos, de nuestros disparates y fundamentalmente de nuestras ambigüedades, ¿no? Porque les pregunto, ¿quién puede, en medio de nuestro frenesí cotidiano, declararse libre de la alteración de la neurosis generalizada que gobierna nuestras vidas? Me pregunto quién puede jactarse, como en la parábola de Poe, de estar
del lado de los médicos, en lugar de estar del lado de los lunáticos. Me pregunto, ¿cómo sabemos quién es quién en esta sociedad? ¿Quién es el mañoso y quién es el ordinario? ¿Quién es el excéntrico? ¿Quién es el normal? ¿Quién es el extravagante? ¿Y quién tiene un comportamiento regular? Y mientras todas esas preguntas poblaban mi mente, se abrió finalmente la puerta de casa de mis amigos. Y todo aquel fragor, las ansiedades que me acompañaron durante el trajín del viaje y sus vicisitudes, se disiparon, ¿saben cómo? Con el aroma que se desprendía de las hojas del azúcar donde nos sentamos a almorzar. Una vez que me senté allí, debajo de sus ramas, debajo de su simpleza, de la simpleza de aquella cabaña, toda aquella tensión que traía conmigo desapareció, se desvaneció. La alteración de la afuera dejó lugar para la calma del adentro. Hace algunos días, mientras celebrábamos la primera noche de Sukkot, justamente aquí, debajo de esta cabaña, alguien nos enseñó una canción. ¿Se acuerdan? Una canción popular del folclore yiddish. Una canción que canta mi madre y que según la tradición familiar cantaba mi bisabuela. La pieza se llama In Suke, en yiddish. ¿Qué significa? En la suká, ¿no? Y la compuso quien era entonces a la sazón un joven poeta y escritor judío oriundo de Minsk, conocido como Abraham Reisen. Y Reisen publicó esta canción en forma de poema por primera vez en una publicación en un seminario dirigido exclusivamente a mujeres, lo que puede explicar quizás por qué al menos en mi familia esta es una tradición completamente matriarcal. Y la letra de la canción, de la primera estrofa, dice así: Azuke a Kleine, ¿no? Una azúcar pequeña, una azúcar de hojas simples que a duras penas logré construir. ¿Logré construir cómo? ¿Se acuerdan? Mitzures gemacht. ¿Qué significa? Con muchos tzures, con muchas tzarot, con mucho sufrimiento, con muchos pesares, con muchas dificultades, con algo de empeño, de sufrimiento, de sacrificios, ¿no? Y la verdad es que todas nuestras Sukkot, todas nuestras moradas temporales, como esta que nos ampara hoy, así como también nuestras moradas más fijas, estables y perennes, como nuestros hogares, todas ellas están erigidas con ramas, con materiales de todo tipo, y también con tzures, con algo de esfuerzo, con algo de empeño, con sudor, con angustias, con temores, con preocupaciones. Y por eso congregarnos hoy debajo del azúcar, reunirnos en torno de una estructura endeble y reconocerla frágil, reconocer cómo este lugar es pasible de ser en cualquier momento abatido por la inclemencia de los vientos, eso es una afirmación de índole existencial, ¿no? Pues es un acto de coraje. Estar acá debajo de esta azúcar es un acto de coraje que sana, un coraje que cura. Porque al aceptar la fragilidad de esta azúcar, aceptamos también en el orden de lo simbólico y de lo concreto nuestra propia fragilidad, la fragilidad del mundo que nos rodea y la nuestra. Y entonces, aceptando el quiebre, lo endeble, lo fragmentado, lo que es capaz de fracturarse como parte de nuestra propia condición humana, nos permitimos también habitar no solo este lugar, habitarnos a nosotros mismos, incluso con nuestras fragilidades, con nuestros dolores, con nuestras ansiedades y con nuestras desdichas. Porque hay, a diferencia del tiempo que vivimos afuera, el tiempo del fragor, de la neurosis y del frenesí, hay en el tiempo del ritual
algo de terapéutico también, ¿no? Hay en la eterna cadencia del ritual un acto terapéutico. Así que si te atreviste, como yo, a dejar a tu analista y hasta tanto no encuentres otro, acordate de que aquí también hay, en la experiencia de los judíos, cuando nuestra tradición se vive con sentido, un modo, al menos mientras tanto, de ir paliando nuestras propias angustias y de hacerlo de nuevo congregándonos juntos. Shabbat Shalom, nos vamos a poner de pie, por favor.